neocolonialismo. Y después las revoluciones sociales, que le iba a dar importancia a la Revolución Rusa, no dándole mucha importancia a la Revolución Mexicana, porque si no nos lleva a hablar de todo. Y después las nuevas ideologías políticas en contra de la democracia liberal, el fascismo, el nazismo y el socialismo. Eso sería mi idea, entre todo. Y después todas las nuevas formas de producción, el Fordismo y Taylorismo, creo que no lo voy a llegar a dar porque también tendría que haber elegido segunda revolución industrial, pero sabía que tampoco iba a poder llegar, porque si no tenía que ser la revolución rusa. No sé qué piensan, si está bien o no. Nahuel, el tema es que lo que yo veo es que vos acá estás dando, me parece bien, porque en realidad es como, sin quererlo, es como están haciendo una sucesión temática. Acordémonos que al principio estaban dando la Gran Guerra y yo les hablaba de que hablar de la Gran Guerra era hablar de la revolución bolchevique, como uno de los resultados de la guerra, ¿no? De la Gran Guerra. Entonces yo lo que diría es, vos tomás imperialismo, si vos lo tomás al imperialismo en su desarrollo, el imperialismo, ¿qué es lo que logra? A ver, logra no sería, ¿qué es lo que desata? El imperialismo desata un enfrentamiento entre los formatos de metrópolis que van creciendo y tienen conflictos territoriales al interior europeo, pero tienen conflictos territoriales también en África, en Asia, en los mares, en los pasos, en los mercados. Entonces, la mejor forma de definir a la Primera Guerra es una guerra interimperialista. La Primera Guerra es una guerra interimperialista, es decir, la razón se desata por esto que acabo de decir. O sea que si vos das imperialismo como el paso a la Gran Guerra, podés desarrollar Revolución Rusa y, digamos, parte de la guerra como desarrollo y la Revolución Rusa, que hasta ahora nadie lo planteó. Claro. Y me parece que Fordismo y Taylorismo, que ya lo planteó Michel, por ejemplo, me parece que sería una oportunidad. Por ahí no tenés que desarrollar toda la guerra, sino desarrollar cómo la guerra interimperialista generó modelos de alianzas basadas en una cantidad de conflictos de distintas razones territoriales. Y, por ejemplo, imagínate que lo que venimos desarrollando antes, cómo se viene expandiendo con el resto de los compañeros, cómo se vienen expandiendo las grandes potencias, es una forma de ir viendo también el desarrollo de la Gran Guerra y la Revolución Bolchevique como el punto final del imperialismo, ¿no? De la etapa imperialista y después de la guerra. A mí me parece. Ahora, lo que sí te diría es que esta definición conceptualmente está muy bien. El imperialismo es la fase superior del capitalismo. Sí, esa es la frase de Lenin. Claro. Ahora, yo diría, digamos, si vos vas por acá, yo no pondría el neocolonialismo acá, pondría reparto del mundo. Y pondría expansión territorial y de ahí iría al aspecto de la guerra en el sentido de que te permita desarrollar los frentes europeos, ponele, porque de ahí sí podés ir al reparto de Polonia, al conflicto, digamos, de la invasión rusa, el ejército rojo, etc. Y terminás en la revolución bolche. Claro, o sea, hablaría de la Gran Guerra, pero poco. Entre Claro, todo, como un paso. sí, como un paso para la Claro, Revolución Rusa. Sí. claro, lo planteás en el esquema que te permita terminar con la revolución bolchevique. Entonces metes imperialismo como fase introductoria a la guerra y la guerra como espacio en el cual se desarrolló la revolución rusa. Está bien, perfecto. Bueno, gente, Creo la que verdad, están todos, ¿no? creo que ahora. Me falta, Luciano, falta. Le meto pata para que no se haga tan tarde, pero me falta a mí. Sí, y el mío también, profe. Bueno, perdón. Sí, bueno, adelante, vamos. No quería, yo te quería ir todo, pero bueno. Comparto, permiso. ¿Se ve bien ahí? Porque yo no estoy viéndolo a ustedes ahora. ¿Se ve bien? Sí. Buenísimo. Bueno, yo elegí la unidad 3 del cuarto año de historia, que es básicamente, acá presento todo lo que van a ser más o menos los módulos que voy a trabajar en las clases, que va de la crisis del 30 a la Segunda Guerra Mundial.
Cuando lo vi por segunda vez, como que me doy cuenta que orienté mucho a la parte económica, a la parte del crack del 29, y no tanto a la Segunda Guerra. Y ahí me parece que me equivoqué, porque la primera clase van a poner la segunda y ya la tercera van a estar la mitad de la clase roncando. Entonces yo diría capaz que sacar un modulito de economía y meterle una más de la Segunda Guerra, no sé qué pensarán ustedes, pero me parece que sí, empezar más o menos por el desplome de octubre del 29 y avanzar más o menos en las políticas que se tomaron no solo en Estados Unidos, sino como también la influencia que tuvo en el planeta, y así un poquito más arrancar con el inicio del fascismo en Europa y bueno, el comienzo de la guerra y la guerra en sí. Son muchas temáticas, por eso me parece que hice demasiados módulos en el plano puramente económico y me parece que ahí como que no va mucho, pero eso me lo dicen ustedes, no sé. Mirá, Luciano. Sí. El fascismo. Yo primero pondría el fascismo, si vos querés, primero, ¿no? Por una cuestión cronológica. Sí. Y porque Hitler es un discípulo de Benito, ¿no? Entonces, el fascismo acá arriba, ¿no? Sí. No estoy viendo, no sé dónde está señalando, pero sí. Ah, está bien, bueno, estás viendo. Bueno, entonces, en el módulo 4, Sí. vos ponés ahí el falangismo, el nazismo y el fascismo, y vos ponés que en los primeros años de la guerra ponés dos facciones enfrentadas. Antes del módulo 4 ponés los Estados Unidos del New Deal, ¿no? Es decir, la salida de la Gran Depresión. Exactamente. Y de la crisis. Ponés la crisis en el Oriente, en India y China, y bueno, y la caída, digamos, el desplome del liberalismo. Entonces, digo, conceptualmente, vos no ponés un eje conceptual, vos ponés del 30 a la Segunda Guerra. Claro. Marcás una etapa. Entonces yo te pregunto, ¿cuál sería la conceptualización? Porque a vos te falta una clase igual. Si vos ponés un módulo más, y ponés, si vos querés, el desarrollo. Claro, en realidad justamente eso, una cuestión de espacio más que nada. El módulo 6 sería el desarrollo de la Segunda Guerra, porque acá como estoy más o menos en los inicios. Bien, pero yo me pregunto, ¿hay dos modelos en pugna en la guerra? Hay dos alianzas. Eso Claro. es indudable. Pero en una alianza hay dos modelos. Que son. Claro. Sí, que eso se bifurca después de la Segunda Guerra. Pero ya es eso irme al pasto, ya no me alcanza ni clase para abarcar todo eso. Para el resto de compañeros que veníamos hablando sobre la diferencia entre tema y concepto, si yo arriba, en vez de poner del 30 a la Segunda Guerra, que es un tema, si yo digo la caída del liberalismo, el ascenso del totalitarismo, y el bolchevismo comunista. Esos son tres modelos. Entonces, lo que yo veo al comienzo de la Segunda Guerra es la debilidad francesa, la debilidad británica y la autonomía estadounidense. Los países que son líderes del modelo liberal, democrático, liberal, y burgués, están aislados, o están invadidos o se aíslan. Y después veo que en la guerra la Unión Soviética está quieta porque no quiere enfrentarse al modelo totalitario de Mussolini, del nazismo y de Japón, pero en algún momento, digamos, el expansionismo del totalitarismo de derecha implica que la guerra entre en otra alianza. Los aliados son los capitalistas, los liberales y los comunistas para derrotar a ese tercer gran modelo nacionalista extremista. Esto es lo que los pibes, cuando digo pibe digo los adultos, cuando digo los adultos digo los periodistas, algunos intelectuales también dicen pavada todo el tiempo por televisión, no entienden. En la Segunda Guerra había tres modelos. El modelo que fue derrotado fue el modelo totalitario de derecha, pero después de la guerra hay dos modelos que se reparten en el mundo. Y a mí me parece que hay que explicarlo en estas clases para que quede claro, ¿no? ¿Entienden? Ese es un concepto. Tres modelos en lucha. Ese es un verdadero concepto. Pero, o sea, dentro de este modelo que armé, ¿tengo que meter también bipolarismo, digamos? No, porque eso ocurre después de la guerra. Claro, por eso. Pero vos lo que tenés que decir es, por ejemplo, cuando decís la Alemania nazi, el surgimiento del fascismo y la guerra civil en España, también pone abajo
el totalitarismo stalinista. Bien, bien. Y entonces, en la Segunda Guerra, vos decís, bueno, teníamos estos estados totalitarios, digamos, comunistas, el caso de la Unión Soviética, y estos de derecha, fascistas o nazifascistas. Entonces, me parece que ahí le presentamos como una incógnita, un desarrollo, en donde vos puedes presentar distintos modelos de Estado, ¿no? O te permiten el desarrollo del resto del año seguir estudiando los modelos de Estado, las relaciones del mercado, etcétera, etcétera. Perfecto. Bien. Buenísimo. Gracias. Gracias a vos. Bueno, Silvia. Silvia necesita asistencia, ¿no? A ver, sí, asistencia de algún compañero que me lo suba porque... Si lo subiste al Classroom, yo te lo comparto, no tengo problema. Sí, está subido. A ver. Ahí está. Acá está. De nuevo avísenme si se llega a ver, ahí comparto. Ahí se ve. Perfecto. ¿Un poquito más grande? Dale. Ahí va. Cualquier cosita voy bajando. Buenísimo. Bueno, yo no lo veo porque tengo un montón de páginas y cosas en el medio, pero a ver. Sí, está bien. Es a partir de 1890. Y el lapso va a ser 1890-1930, hasta la etapa del crack. Y el eje que voy a desarrollar va a ser el político. Bueno, los temas que abarcan son las causas también, ¿no? de la cuestión política. Entra el modelo exportador, agroexportador, los gobiernos oligárquicos, eso lo tengo escrito acá. No lo hice en la red para no hacerla tan cargada. Pero pensaba, mientras escuchaba las clases de los otros compañeros, que de 1890 a 1930 también lo puedo dividir en dos partes. O sea, 1890, 1916 y después del 16 al 30. Siempre bajo, ¿no? Con el eje político. Bueno, no sé qué más, porque en realidad, a ver... la ley bizantina, ¿cómo? ¿Ahí se ve bien? Abarcaría la ley, a ver, no sé. Sí, yo veo perfecto. La ley Luisa de Peña, la Liga Patriótica, bueno, no sé qué más, pero abarcaría básicamente de 1890 a 1930, la revolución del parque, ¿no? Y bueno, las consecuencias serían las sociales, acá la estoy viendo, que son ingredientes de repente, ¿no? De la cuestión política. Las consecuencias financieras, económicas y sociales. ¿Está? ¿Se entiende más o menos? Lo que me parece, Silvia, si te termino de entender, es que, de nuevo, no está muy conceptualizado, digamos, el orden de las clases. Y tiene un orden cronológico. Esto es digamos, una cuestión macro, de 1890 a 1930. Va a ser la cuestión política, la financiera y la económica, y las consecuencias. Tendría que preparar redes dando por clases o cómo voy a dividir esto, ¿sí? ¿Puede ser eso? Pero escúchame, Silvia, yo no sé qué libro consultaste, pero en el periodo 1890-1930, desempleo, inflación, no son categorías económicas de la época. Estábamos en pleno ingreso de inmigrantes porque justamente la Argentina pagaba salarios más altos que Europa y que Estados Unidos, y en general
digamos, la Argentina estaba todo por hacerse. Lo que sí, había una desprotección social, pero no podríamos decir que hay baja desempleo ni que hay inflación. La inflación en Argentina empieza a ser más o menos preocupante, salvo algún periodo a partir de los años 50, mediados de los 40 en adelante. Antes no es una inflación preocupante, no es un tema de la época. La inflación empieza a ser importante a partir de entre el año 30 y el 73. Bueno, ni hablar después del 73, ¿no? Pero, entonces, ahí yo esa parte la revisaría, conceptualmente hablando, está mal. Ahora, si vos vas a ocupar hasta el 30 y me ponés que políticamente vas a nombrar solamente a Juárez Selman, a Carlos Pellegrini, y ahí está llegando hasta la presidencia de Luis Sáenz Peña, 1892. No, porque, digamos, Juárez Selman está del 86, en el 90 renuncia, del 90 al 92 está Pellegrini. Entonces, claro, no está completa la red. No está completa. Y del otro lado, no son consecuencias sociales. Vos ponés huelga, organización del movimiento obrero, eso es más complejo. A ver, es político, es ideológico, yo no lo pondría estrictamente en la cuestión social. Lo que hablábamos hoy con Mirta, que eligió posicionarse en ese lugar, y que eso solo da para 6 clases, explicar el sindicalismo, el socialismo, el anarquismo, el comunismo, que también se desarrolla entre 1890 aproximadamente y los años 20, mediados de los 20. Me parece que tendrías que reverlo. O te acotás en el periodo temporal, te acotás, o revisás conceptualmente qué es lo que querés. Porque, por ejemplo, el tema político, cuando vos ponés fraude, corrupción, unicato, es decir, estás nombrando elementos que no dan para más allá de 1892. Entonces, estás trabajando en un periodo breve que no integra el desarrollo. El socialismo nace como partido en 1896, ya está fuera de marco. Entonces, lo revisaría eso por el lado de ajustar qué es lo que querés hacer. Está muy abierto esto. Y después conceptualizarlo. Bien. Bueno, escuche, lamentablemente yo no grabé, pónganlo todo a mi responsabilidad, honestamente no, me olvidé. Les quería comentar una cosa que es importante, nuevas reuniones que hay con inspección en la región y comunicados que vinieron de La Plata, ya dan por hecho que los cuartos años van a ser los que tengan que ir a las escuelas a acercarse a lo que llamaríamos práctica presencial. El formato de cómo lo vamos a realizar todavía está verde. Estamos en el periodo en el cual la inspección nos está negociando con los inspectores de nivel cuáles serían las instituciones de las cuales podríamos participar. Yo voy a respetar lo que les dije, lo que les dijimos con Patricia, de que ustedes tengan un periodo de simulación y un periodo breve para ir a las escuelas y que puedan tener una experiencia breve, si es que esto madura, en un salón, de a dúos, como sea. Digamos que si la experiencia está abierta, vamos a aprovecharla, pero vamos a trabajar a la vuelta del receso primero en la simulación. Así que bueno, lo que les pido es que en este periodo que no nos vamos a ver, nosotros sabemos que ustedes van a preparar exámenes y está muy bien, no le vamos a dar más tarea, pero por favor ajusten esto, ajusten el tema de la conceptualización, encuentren el eje, vinculen eso con el diseño y vinculen lo que ustedes conceptualizaron con el diseño, con los textos, con el material, con lo que ustedes tienen como capital de estudio temático de donde van a ir a extraer elementos para después dar la clase de simulación. Piensen que, ¿se acuerdan que hablábamos de la relación de la tecnología educativa? Digamos, esta cuestión ahora de no puedo presentar en la pantalla, no sé dónde tengo el archivo.
tienen que arrancar la clase y eso no lo tienen preparado y es complicado porque ustedes tienen que hacer la simulación como que el resto de los compañeros, Patricia y yo, somos los estudiantes. Entonces nosotros estamos puestos a esperar que aparezca eso en la pantalla, el video o el esquema o lo que fuese. Entonces, practiquen, pidan auxilio, asesórense entre ustedes. Cuestión de que cuando toque hacer las clases de simulación, eso no sea un obstáculo. Ya demasiado obstáculo es buscar recursos que sean interesantes, que les permitan armar clases convocantes, ¿no? Bueno, mi teléfono queda abierto, yo sigo leyendo, estudiando, escribiendo, así que no tengo problema, no me molesta, por ahí no les contesto en el momento, pero temas temáticos, preguntas, lo que fuese, me pueden consultar, no hay problema. Gracias, profe. Patri. No, igual, lo mismo, los que puedan ir avanzando en la planificación y quieran preguntarnos, consultarnos de algún material, también cuenten con eso, porque es mucho más fácil cuando con tiempo van planificando y trabajando sobre estas 6 clases. Así que les recomiendo que cuando tengan un huequito, empiecen a pensar a partir de esta red conceptual, las 6 clases, cómo las van a ir armando y empezar por una, empezar a planificar, y si tienen dudas o necesitan material, consulten, no tengan problema, que estamos para eso. Bueno. Así que les deseo felices vacaciones y que éxitos en los finales y en todos los que tengan que dar. Una puntualización que, para agregar a lo que dije antes, si tomamos el modelo Luciano Macchioli, que presentó, ¿vieron el título de lo que sería el eje? Aunque él no lo presentó como eje, pero lo presentó como tema, de acá hasta acá. Y él presentó 5, bueno, la sexta la mencionó, las 6 clases. A esas 6 clases, yo le pusimos, mejor dicho, con mi recurrencia, le pusimos ahí una conceptualización. Dijimos, liberalismo en crisis, expansión del bolchevismo y potencia y desarrollo expansiva del totalitarismo de derecha. Ese fue, si ustedes quieren, la conceptualización general de las 6 clases. Después estaba Segunda Guerra, el crack de Wall Street. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. En el caso de Luciano, él puso en cada clase que iba a dar. Bueno, ese modelo de Luciano, si lo cruzamos con las redes, los que hicieron redes, hicieron un trabajo más de vinculación de conceptos que tienen que estar adentro de las clases. Traten de hacer un mix de lo que hizo Luciano y de lo que hicieron ustedes en el resto de los trabajos. Que el eje quede claro, que los conceptos queden claros y cómo irían dispuestos esos conceptos en temas durante 6 clases, que tienen que ser clases continuadas. Una tiene que venir a contar la continuidad o una lógica que sea congruente con la anterior, ¿entienden? Entonces, parece que es sencillo, es complejo. Pero bueno, ya tenemos un buen trabajo, me parece que fue muy productiva la charla de hoy, el trabajo en el aula fue muy productivo, así que bueno, quedamos a la espera, como dijo Patri, buen descanso lo que puedan, buen estudio, rindan todas las materias que puedan y nos vemos acá, a la vuelta. Muchas gracias. Chao, profe. Un abrazo. Gracias, profe. Nos vemos. Bien, gracias, Patri. Chao, compañeros. Gracias.